Iniciamos la puesta a punto de Legítima Defensa y vamos a comenzar primero. Bienvenida Soledad Platero, bienvenida Poppy, Víctor Hugo Poppy Avelando, para analizar los hechos de esta semana que comienza indiscutiblemente con este caso que involucra a la vicepresidenta de la República, que a partir del audio que se filtró la semana pasada ya hay 3 denuncias penales presentadas ante la Fiscalía. Una denuncia hecha por el propio Fernando Cristino, el interlocutor en ese audio, otra denuncia hecha por el abogado Gustavo Salle y también una denuncia resuelta el día lunes por el Frente Amplio, luego de escuchar las explicaciones de la vicepresidenta que no conformaron, al punto de que el Frente Amplio fue y presentó denuncia por las cosas que involucraría este audio, en donde se habla de que todas las llamadas están grabadas, se habla de extorsiones, se habla en definitiva de hechos que tienen apariencia delictiva, por decirlo de algún modo. Bueno, Soledad, ¿cómo te parece que podemos empezar a analizar lo que ha suscitado y las repercusiones que ha tenido este audio, que ha sido tratado de una manera muy distinta, tanto por los actores políticos como por los medios de comunicación? Sí, digamos que desde el oficialismo, desde el gobierno, se ha tratado como de bajarle un poco los decibeles a todo el intercambio, tanto a las denuncias de Cristino como al intercambio, al audio ese que se viralizó con la vicepresidenta Argimón. Pero el asunto es que hay 3 denuncias, como vos decías, en Fiscalía. La del propio Fernando Cristino, que hace 2 denuncias, una por amenazas y otra por estafa. No está claro que esas denuncias tengan algo que ver con el gobierno. En principio esas son denuncias que él hace, la de estafa contra sus socios y la de amenazas no se sabe contra quién, lo investigará la justicia. Ahora, las otras 2 denuncias, la de la bancada del Frente Amplio y la del doctor Gustavo Salle, apuntan a el gobierno y en la persona en principio de la vicepresidenta. Y son una por las escuchas ilegales, por la posibilidad de que efectivamente Presidencia tenga en funcionamiento algún procedimiento de escuchas que no pasó por la justicia. Sabemos que para intervenir las comunicaciones es necesaria una orden judicial. Y la otra tiene que ver con la afirmación que ella hace de las extorsiones que se reciben en Presidencia. Entonces, lo que se denuncia es que no se hayan denunciado las extorsiones. Es decir, que frente a extorsiones que ocurren habitualmente, por lo que ella dice, desde el momento en que hay un equipo que está para trabajarlas y gestionar eso, no se haya procedido a llevar esa situación a la justicia. Tanto el Frente Amplio como el doctor Gustavo Salle están denunciando esas 2 cosas. También creo que una de las denuncias involucra algo que podríamos llamar tráfico de influencias, ¿no? Porque, por lo que yo sé, está expresamente prohibido por la ley que una autoridad pública se comunique, por ejemplo, con una intendencia para lograr facilitar el pago de algún proveedor, independientemente de que ese pago corresponda, ¿no? En ese sentido, creo que lo que hay es lo que ella dice: bueno, sí, yo hablo con Luis y corresponde que se te pague, pero al mismo tiempo Luis Borsari, de la Intendencia de Maldonado, dice que no hubo ninguna llamada. También dice que podría ser otro Luis, que es el encargado de los pagos, pero en principio que a ninguno de los 2 Luis se llamó la vicepresidenta. En ese sentido, si no hay una llamada, no habría delito. El asunto es si efectivamente ella en esa oportunidad o en alguna otra ha hecho ese tipo de cosas. Pero tal vez no hubo una llamada porque el audio se filtró antes de que la llamada pudiera producirse, bueno, ¿no? Por lo que sea, si no hubo intervención, no hubo intervención. Sí, pero hay una promesa de intervención. Bueno, no sé cómo eso se califica legalmente, claro. Pero está claro que eso está en el audio y que es un componente de la denuncia. Sí. Sí, pero además, a mí me parece que en el audio, además, ella es la que pone sobre la mesa el tema de las escuchas ilegales, es ella. No sé si lo hace para amedrentar a Cristino, o porque efectivamente hay, deja la sospecha si hay escuchas ilegales. Entonces, es natural que después el presidente salga a decir eso en democracia, no, pero
quien puso el tema sobre la mesa, por error o porque existen, porque cometió un error político y no se dio cuenta. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos, siendo bien intencionado, cometió un error político. Ahora, puso el tema sobre la mesa y generó toda esta pandemia, digamos, de posibilidades en torno a las posibles escuchas. Porque además, creo que tú lo decías en el programa pasado, hay antecedentes de escuchas en democracia, ¿no? Durante los primeros gobiernos post-dictadura hubo escuchas y espionaje. Entonces, yo creo que fue, si hay un responsable, si el gobierno me parece calla, porque el actor y el vector principal de todo este fenómeno fue la vicepresidenta. ¿Sole? No, que ella lo que dice es, ¿sabés que los teléfonos nuestros, y ahí él le dice, están todos pinchados, y ella como asiente, ese nuestros un poco despista, ¿no? No se sabe si son los teléfonos de los integrantes del equipo de gobierno o si son todos los teléfonos. Si es que están siendo espiados dentro de la propia coalición, digamos, como una manera de mantener cierta coherencia interna, o si es un sistema que en realidad Presidencia tiene para cualquier persona de interés, como dicen. Pero igual, de todas maneras, de todo esto, vamos a hablar con el propio Fernando Cristino dentro de un ratito. Vamos a preguntarle a quién es aquella, a qué se refería, cuál es el contenido de su denuncia, si él se sintió o no amenazado, porque bueno, uno escuchaba, cuídate que sos joven, pero bueno, ¿cómo se sintió él cuando escuchó? Y hasta por qué la grabó, ¿no? Porque por alguna razón él produjo esa propia grabación. Pero a mí una cosa que me sorprendió de la repercusión, por llamarlo de algún modo, porque más que una repercusión es la negación, es que los principales programas televisivos ante esta situación se dedicaron a hablar del Mides, ¿no? De las auditorías del Mides, de diferentes denuncias relacionadas con el Mides. Creo que todos lo pudimos observar el fin de semana pasado en los programas de mayor rating de la televisión privada, ¿no? Y aunque mencionaron el asunto del audio, creo que con un contenido de, bueno, este es un desvariante, ¿no? Más que dándole la importancia que tiene los contenidos de lo que dijo la vicepresidenta, no lo que dijo Cristino. Entre las cosas del Mides hay señalamientos que son gruesos, porque se señala a las organizaciones de la sociedad civil que fueron contratadas durante los periodos de la administración pasada, prácticamente como ONG compañeras a las que se le dio una cantidad enorme de dinero, ¿sí?, para ejecutar políticas sociales, quién sabe por qué, ¿verdad? Y es un tema bastante interesante porque hay una política actualmente en el Mides de ir tratando de sustituir esos organismos por otro tipo de operadores, a los que ellos llaman mentores, en definitiva gente como que trabajaría en los barrios pero que no tendría involucramiento con este tipo de organismos que tienen en general más soporte técnico. ¿Cómo estás analizando vos, Soledad, esta situación que se está desarrollando, este cambio en las políticas sociales que se está operando a través de denuncias, por cierto? Sí, creo que el cambio en la forma de encarar las políticas sociales, de algún modo ellos ya lo habían anunciado también. Forma parte, creo, del mismo paquete de anuncios aquel de que iban a hacer yoga con las personas en situación de calle y que las personas en situación de calle o en situaciones de altísima vulnerabilidad lo que necesitan es tener referentes que les sirvan de ejemplo como patrocinadores, digamos así, ese modelo que de algún modo funciona en los grupos del tipo Alcohólicos Anónimos y esas cosas, ¿no? Me da la impresión de que apelaron un poco a esa figura. El hecho de que se sustituyan las organizaciones de la sociedad civil por mentores o referentes barriales, para mí es resbaladizo, porque ¿qué es un referente barrial? ¿Es alguien de la confianza del gobierno? ¿Es alguien que tiene un club político? ¿Es lo que en Argentina llaman los punteros? Eso es lo que me pregunto. ¿Son como los punteros? ¿Es el pastor de la iglesia? ¿Qué tipo de vínculo? Es como una forma como de amiguismo, me da la impresión, que vendría a sustituir esto que ellos llaman las ONG compañeras,
que en definitiva algunas serían compañeras, otras no tengo idea. Muchas incluso creo que tienen vinculación con iglesias y con distintas organizaciones civiles, pero que siempre tienen un equipo técnico. Bueno, pero para que una de las que es cuestionada más fuertemente, PLEMU, sí, el Plenario de Mujeres Uruguayas, fundada en el año 1983, creo, por Carmen Tornaría, que llegó a ser consejera de la ANEP, del CODICEN, en el gobierno del Partido Colorado, ¿no? Es una tipa muy respetada, además, una tipa, Carmen Tornaría ya fallecida, una docente muy respetada en todo el sistema político. Se la acusa de recibir, pero son fondos que concursó, son proyectos que concursó y que además están intervenidos por todos los mecanismos del Estado, el Tribunal de Cuentas, y además que tienen, porque claro, se dice un monto, 3 millones de dólares, pero en realidad tienen de no sé cuántos proyectos, cientos de funcionarios. Si uno empieza a hacer la división se da cuenta que los funcionarios ganan salarios de 30.000 pesos, no de miles de dólares. Hay un manejo de las cifras y un manejo de las ONG, algunas que son muy respetadas, incluso dentro de todo el sistema político. A mí me impresionó eso. No es que fuera una ONG creada para funcionar para un proyecto del MIDES, ¿no? No, claro. Lo que pasa es que si dicen las cifras, pero no dicen contra qué servicios o contra qué ejecución de políticas fueron esos fondos, entonces, claro, la gente razonablemente se pregunta, bueno, pero toda esa plata, ¿por qué se la dieron a estos? Bueno, lo que habría que hacer, me parece, es esclarecer en qué se gastó ese dinero. ¿Fueron ejecutados esos fondos? ¿A qué fueron? ¿Qué políticas se atendieron? ¿Cuántos usuarios fueron beneficiados? Ese tipo de cosas. Después lo de los trabajadores, sí, no ganan tanto. Otra pregunta que cabría hacerse es cuántos de esos trabajadores no deberían tal vez ser del MIDES. Pero ese es un gran debate que no vamos a de cómo se ejecutan las políticas ahora, sociales, ¿no? Claro. Pero son números... ¿Y hasta dónde el Estado crece o no crece en materia de contratación de trabajadores? ¿No? Claro, seguro, porque si vos hubieses contratado a todos esos 2.000 y pico de personas que trabajaban en las órbitas de ¿sería cuánta gente? ¿Cuánta gente contrataron en el MIDES? Popi, ¿qué reflexión te merece esto? Yo creo que además contratar que no sean funcionarios del ministerio, me parece que hay una política de tercerizaciones muy fuerte en el Estado. Y no sé si es lo correcto eso. Si no, tiene que haber personal técnico calificado. Bueno, lo de los punteros es un drama, ¿no? Sustituyes técnicos. En el Estado, si el Estado no tiene que ser fuerte en esas áreas, porque las áreas sociales son muy importantes. En una sociedad donde la preocupación es la inclusión, o debería ser la inclusión social, trabajar con los sectores más vulnerables exige... Ahora, hay una contradicción que te quiero señalar, porque en este momento se está aplicando el decreto 90, que marca el ajuste del 15% y la caída del 40% del monto de los contratos, y eso está generando en muchos incisos de la Administración Central que los contratos pendan de un hilo. Hoy hablaba con la gente de los funcionarios del Ministerio de Ganadería, donde hay 159 contratados, que son técnicos, la mayoría, además jóvenes, que son los que intervienen en las políticas como desarrollo rural, que es como el MIDES, pero del campo, y esos contratos caen dentro de 5 días. Y la voluntad del Ministerio es que caigan 50, o sea, una tercera parte, lo cual después termina obligando al Estado, si quiere hacer política, si no quiere desmantelarlo, a buscar contratos tercerizados, ¿no? Y los que no caen, además, les bajan las horas. Esto está pasando en el MEGAP, pero está pasando también en el MIDES, en la DINAMA y en otros incisos de la Administración Central. Hay una cosa que lo veíamos la vez pasada. El Estado gasta la misma plata cuando contrata que si fueran funcionarios. Me parece que hay una razón ideológica, y en el sentido de que son más flexibles, por supuesto, los contratos. Y no está la preocupación de asegurar un buen trabajo y una buena remuneración y seguridad laboral. Pero incluso una de las cosas que no se va a aplicar el decreto sobre el 15% son las Fuerzas Armadas. Claro, las Fuerzas Armadas no. Las Fuerzas Armadas no. Déjame cambiarte un poco, o cambiarlos un poco del eje de una cosa que me pasó estos días que me parece muy importante, que tiene que ver con la decisión del presidente de la República de apoyar la candidatura que presentaba por los Estados Unidos para la presidencia del Banco Interamericano. ¿Por qué me parece muy importante? No solo porque
el propio Julio María Sanguinetti, en una carta firmada por 4 mandatarios más, denuncia que eso es romper un pacto o una ley no escrita, una tradición, y además favorece una política de los Estados Unidos que tiende a dinamitar el multilateralismo. Lo dice Julio María Sanguinetti. Pero otro detalle es que el canciller Ernesto Talvi también está en contra. O sea, el presidente tomó esta decisión sin consultar, aparentemente sin consultar a la Cancillería, lo cual en mi opinión es como un andate, ¿no? Porque estamos hablando de la presidencia del BID, nada menos que un realineamiento del Uruguay que no cuenta con el visto bueno de Cancillería. ¿Qué observás vos en relación con esto? Me parece que ahí hay lo que se llamaría diplomacia presidencial, porque no es el único episodio este. Ustedes recuerdan que cuando asumió en las escaleras del Palacio, dijo: yo decidí no invitar a Maduro, a Ortega, no me acuerdo quién más. Pero además también se vio en el nombramiento de embajadores, ¿no? Cuando nombró al embajador de Argentina, nombró a este que era Enciso, el intendente. También pasa con el embajador en Estados Unidos. Y me parece que pasa con el alineamiento, es decir, la política, yo si tuviera que hacer una pequeña diferencia, yo diría que la política de Luis Lacalle Pou es mucho más alineada con la política de Estados Unidos, que no porque Talvi sea un antiimperialista, pero me parece que tiene una forma de mirar la realidad distinta, más mesurada que el alineamiento rápido de Lacalle Pou, ¿no? A mí me parece además que esto ya marca que el ciclo de Talvi terminó. Y además creo, por las declaraciones que hizo Carolina H., la subsecretaria, que Carolina H. le gusta el cargo, ¿no? Porque ella dijo: yo estoy totalmente de acuerdo. 100% trabajando en Cancillería. Aunque pertenezca al mismo sector, ¿no? Pertenece a Ciudadanos ella también. Sí. Y Ciudadanos además le pide a Talvi que vaya al Senado, ¿no? Todo como en los mismos días. Me parece que lo de Talvi ya es casi insostenible. No es el único problema que tiene la coalición, porque otro problema que tiene la coalición ahora, en estos días, es el desafuero nada menos que de Manini y Ríos. Manini dijo que él estaba dispuesto al desafuero, pero ahora le dio libertad de acción a sus propios legisladores que no lo quieren votar. Y es un problema verdaderamente serio, porque ¿qué va a hacer el Partido Nacional? Hay otra cosa. Manini había dicho antes de las elecciones que él quería que le votaran el desafuero. Cuando se reunió la comisión para tratar el tema, él fue y planteó que se apresurara el trámite. No planteó: yo quiero que me voten el desafuero. Dijo que se apresurara el trámite. Y lo que sabemos es que 2 senadores importantes como Domenech y Lozano están planteando a los miembros de la coalición de que son partidarios de que no se vote el desafuero. Además, solamente el Frente Amplio se pronunció a favor del desafuero. Después, el Partido Nacional y el Partido Colorado, para mí no sale. hay duda. No sé, yo creo que hay una jugada ahí como a 2 puntas. Sí, digo una cosa. Está por definirse, pero yo diría que es poco probable. Esa historia de jugar a 2 puntas, de decir en la tribuna: sí, quiero el desafuero, pero es como un modus operandi, ¿no? Lo vemos también, y creo que deberíamos también tocarlo, aunque sea mínimamente, con lo que está sucediendo ahora con esta emisión de bonos y pedido un préstamo. Que fue muy exitosa la emisión de bonos. Lo que quizá la gente no sabe es que Uruguay, en la presentación que hizo a los inversores, se basó en las fortalezas que tenía el Estado uruguayo, por ejemplo, la baja informalidad, la calidad democrática, las reservas, que son las que después en el discurso interno niega, ¿no? Al punto de decir que es más o menos tierra arrasada. No sé si esto es un modus operandi en toda la coalición o es una observación que estoy haciendo quizá muy rebuscada. No sé cómo la ves, Popi. Yo lo que veo es, nadie construye fortalezas que cautiven a los compradores de bonos en 4 meses o en 3 meses. Es decir, eso viene desde el pasado, es decir, viene una historia por lo menos de 15 años. Y además manejaron como fortaleza lo que vos decías, las reservas, pero además me parece que también tiene un punto de contradicción con el discurso de los hoy gobernantes, cuando decían que no, la deuda pesa demasiado sobre el PBI, que el camino del gobierno uruguayo ha sido endeudarse. Tienen la justificación de la pandemia, pero ellos
sostenían que le iba a costar 400 millones de dólares el combate a la pandemia, el combate, todas las consecuencias. Yo no sé si esa cifra seguramente va a aumentar en la medida que se mantenga la emergencia sanitaria. Pero lo que están haciendo son 2.000 millones de dólares. Más los 400 del Banco Mundial. Más los 400. Y una duda que yo tengo, y debe tener la gente también. ¿Qué pasó con los 2.000 millones de los préstamos contingentes que iban a usar? Si los usaron, si no los van a usar, esos que estaban aprobados para casos como estos. Sé que el Banco Mundial le dio un préstamo de 400 millones. Podríamos descontar esos 400 de los 2.000 millones, porque eran el Banco Mundial, la Comisión Andina de Fomento y el BID, los que tenían esa plata en reserva para alguna circunstancia de este tipo. Pero me parece que es como vos decís, acá hay un discurso hacia adentro, porque también si miramos todo el panorama político, se hubiera podido sostener si no existiera el MIDES, el combate a la pandemia y la gente que quedó No, pero si miramos en la educación... Exacto, ahí está. Creo que lo mismo pasó también con la etapa esta de la emergencia sanitaria. Todo el orgullo ese que tienen de cómo Uruguay manejó o piloteó la situación de emergencia sanitaria, tal vez no hubieran podido hacer nada de esto si no hubiese existido la estructura de salud, la estructura de educación, el plan Ceibal, un montón de cosas, la conectividad, la conectividad sí, que brinda Antel, un montón de cosas que son una infraestructura que les permitió que la gente trabajara desde su casa, que los niños estudiaran. No estoy abriendo juicios sobre si eso está bien o está mal. Lo que digo es que sobre ese soporte fue que pudieron llevar adelante la política esa de pilotear o de manejar las perillas de la pandemia. Muchas gracias, Soledad, muchas gracias, Poppy. Yo te decía tal vez y sin tal vez, porque está claro que la herencia para todo lo que los favorece lo usan, pero después acá hay una campaña sostenida de decir que la herencia es todo maldita, que todo es tierra arrasada. Y me parece que ese es un modo de decir una cosa en un lado y otra cosa en otro que está es casi que cruza transversalmente en este momento a la coalición. Gracias a todos ustedes por estar acompañándonos. Te pedimos que pongas el hashtag Legítima Defensa en todas las redes sociales. Si podés, te haces socio de la comunidad de Caras y Caretas, que es muy fácil. En carasycaretas.com.uy/socios podés hacerte socio y aportar lo que puedas para ayudar a financiar este proyecto.